Bien, amados hermanos, llegamos a Marcos capítulo 14, donde estaremos en el versículo 27 al versículo 31. Y sin duda alguna, pues también tiene conexión lo que sería en el versículo 66 al versículo 72. El tema sugerido, ¿verdad? Pues lo que vemos aquí, la lealtad y caída, la lección es acerca de la negación. El propósito de la lección que nosotros vamos a perseguir es explorar las lecciones que nosotros aprendemos producto de la lealtad y lo que encontramos también en las consecuencias de la autosuficiencia, y es lo que nosotros destacamos del apóstol Pedro, que había demostrado o había presentado una autosuficiencia en el sentido, ¿verdad?, de lo que decía que no iba a negarle al Señor Jesús en función de lo que nosotros vemos ahí. A manera de introducción, lo que vemos en estos pasajes nos presenta donde Jesús predice la negación del apóstol Pedro, lo cual destacamos también que es una indicación de la cualidad de Jesús en cuanto a la atributo de la deidad, como es la omnisciencia. También la exhortación que se le da al apóstol Pedro es el asunto de a considerar el velar y orar. Y también vemos en esta misma lección a considerar, eh, a tener en consideración acerca de lo que sería nuestro enemigo, porque se nos presenta como un león rugiente que está alrededor de la presa, y es lo que Jesús entonces se le había indicado al apóstol Pedro, y es lo que nosotros debemos de considerar acerca de la lección misma que nosotros tenemos por delante, un enemigo que el cual es de igual manera como nos presenta el apóstol Pedro en la condición que es un león rugiente. Vemos también en instancia lo que sería la predicción de Jesús en cuanto a la negación del apóstol Pedro, lo que vemos en el versículo 27 y 28. Vemos también de inicio lo que se nos presenta en el capítulo 14, el versículo 27, acerca de las palabras proféticas, en el cual dice Jesús: porque Cristo está, heriré el pastor y las ovejas serán dispersas. Esto nos recuerda entonces las palabras del profeta Zacarías, que es lo que nosotros encontramos en el capítulo 3, en el versículo 7, en el cual dice de esta manera: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre, compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiera al pastor y se dispersarán las ovejas, y volverá mi mano contra los pequeños. Lo que notamos en esta profecía es ciertas implicaciones. Primero, encontramos que Jesús manifiesta el hecho de su muerte que es inminente. Dos, manifiesta de que Jesús sabía lo que le sucedería a sus discípulos justamente en el momento cuando le matarían, y justamente también en el momento en el cual sería apresado. También se destaca en esta misma palabra de que Jesús sabía acerca de su resurrección. Y también vemos en este mismo pasaje lo que se manifiesta de que Jesús sabía referente a lo que ocurriría en su aparición en Galilea. Y lo que se ve o lo que se denota en estos versículos es que se da cumplimiento de las profecías según el propósito de Dios. Y es lo que nosotros encontramos en la carta de Hechos, capítulo 2 el versículo 23, en el cual dice de esta manera: entonces fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Se nota entonces que el apóstol Pedro en esta ocasión, en este versículo, trata de presentarnos o indicarnos acerca del cumplimiento de esta profecía, donde también se nos indicaba que era el propósito de Dios. Lo que se ve en estos versículos es, se ajusta muy bien la descripción que nosotros encontramos del buen pastor en el hecho que da su vida por sus ovejas. Y es lo que indicándonos Jesús en esta ocasión, diciendo que Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. También observamos que Jesús es herido o crucificado. Y vemos entonces que lo que se nota en esta ocasión es que sus discípulos le van a abandonar. Observamos que al aceptar voluntariamente el arresto, que lo miraremos más adelante, vemos que nuestro Señor le dio a los apóstoles la oportunidad de huir. Y aquí encontramos, según el capítulo 14,
Verso 50 dice, y abandonando a Jesús, todos le huyeron o todos le dejaron. Aquí se denota la confusión y el desaliento de ellos que provenía de una mala interpretación de lo que tenía que ver en cuanto a la naturaleza del reino. Y vemos que una vez dispersas las ovejas, se denota que algunos tomaron sus actividades pasadas, como vemos en Juan capítulo 21, el versículo 3, donde se nos indica que acerca el apóstol Pedro diciendo, me voy a pescar. Nosotros también vamos contigo, le dijeron. Ellos fueron y entraron en la barca y aquella misma noche no pescaron nada. Entonces se nota que una vez estaban ya dispersos debido a lo sucedido o a los eventos que se dan más adelante en este capítulo, pues sus discípulos que vemos que toman sus actividades pasadas. Y también una vez que están dispersas las ovejas o sus discípulos, también notamos que su fe se debilita. Y es lo que vemos en el capítulo 28 de Mateo, versos 16 y 17, diciendo de esta manera, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero noten lo que el apóstol Mateo registra muy bien aquí, diciendo de que algunos dudaron. Entonces se nota que se da cumplimiento a lo indicado en la profecía de Zacarías 13:17, pero a la misma vez que se da cumplimiento, que es de acuerdo al propósito de Dios, una vez que las ovejas están dispersas, pues muchas veces, o lo que vemos en Juan 21:3, el apóstol Pedro juntamente con algunos discípulos, pues habían retomado sus actividades pasadas. Entonces se denota que además que las ovejas serían dispersas, también indicará, también se indica que iba a resucitar. Noten lo que dice el versículo 28. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y es lo que se denota, lo que se está mencionando aquí. En esta misma profecía de Jesús se les está prometiendo la posibilidad de reunirse una vez más u otra vez más en lo que sería en Galilea. 1 Corintios 15, verso 6 dice que después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Entonces, a lo que se nos indica de la profecía que se iba a ver una vez, otra vez más en Galilea, pues el apóstol Pablo más adelante trata de registrar acerca de este evento y no solamente apareció a sus discípulos, sino como se menciona en este mismo de primera carta de los Corintios, dice se apareció a 500 hermanos a la vez. También lo que notamos aquí en el versículo 28 perdón, el versículo 29 hasta el versículo 31, lo que eso nos indica es el asunto de la autosuficiencia del apóstol Pedro. En otras palabras, lo que es al momento de lo que está escribiendo Marco, destaca la confianza en sí mismo del apóstol Pedro. El versículo 29 dice, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Las afirmaciones de Pedro sobre su lealtad se denota de manera inquebrantable y podemos denotar que esta reacción que toma el apóstol Pedro pues era debido a su carácter que era bastante impulsivo, pero debía de reflexionar debido a que había un evento en particular que le denotaba el hecho de poder reflexionar y lo que nosotros notamos en el capítulo 14 de Mateo diciéndolo de esta manera. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Lo que se indica o lo que se destaca de Marco, en primera instancia, Pedro expresó su confianza en la lealtad diciendo, aunque todos tropezarían y aunque todos se dispersaran por la causa de Jesús, el apóstol Pedro está diciendo, yo no lo haré.
pero más sin embargo tenía que reflexionar sobre este evento en el cual se nos registraba en Mateo capítulo 14, donde su fe, una vez caminando sobre las aguas, realmente falló su fe, se debilitó, por así decirlo, y en el cual, pues, en ese momento, en esa ocasión particular, pues trataba de hundirse. Lo que se denota en el versículo 14, capítulo 14 de Marcos, el versículo 30, cuando vemos la manifestación, cuando Jesús escucha la manifestación de la fe de Pedro acerca de que él no lo iba a hacer, Jesús le da una advertencia y noten la advertencia que le hace Jesús. En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Noten que al escuchar Jesús el exceso de confianza que tenía el apóstol Pedro diciendo que no lo iba a hacer, le profetiza en ese mismo instante que antes que el sol aparezca, antes que el sol suba, diciéndole que esa misma ocasión dice que le iba a negar 3 veces. Y si nosotros nos adelantamos un poquito hacia los versículos 66 y 72, vemos entonces de que se hace evidente o se hace patente lo que Jesús le está profetizando acerca de que le iba a negar. En esta ocasión, Marcos registra que el canto del gallo que se menciona 2 veces. Y según la referencia, pues encontramos que por lo general habían 2 cantos de gallo, uno que era alrededor de las 3 de la madrugada y el otro que se solía hacer a las 6 de la mañana. En tales eventos que registra Marcos, pues lo menciona de manera plausible o de manera clara lo que realmente iba a pasar. Pero vemos que el apóstol Pedro niega tal evento e insiste en cuanto a su negativa y vemos que persiste de manera insistente diciendo lo que dice en el versículo 31, pero Pedro con insistencia y repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y ese mismo ahínco o ese mismo exceso de confianza, pues todos los demás discípulos decían lo mismo. Y noten lo que dice Lucas capítulo 22, el versículo 33. Si leemos del versículo 31 para tener en contexto lo que se menciona, toda la narración, el verso 31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro les dijo, Señor, estoy dispuesto a ir donde vaya, tanto como a la cárcel como a la muerte. Verso 34, pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces noten que Lucas es más amplía este asunto de lo que se menciona, lo que mencionaba Marco. Marco únicamente dice, aunque tenga que morir junto a ti, no lo iba a negar. Lucas, además de indicar lo mismo acerca de la muerte, también indica diciendo de que inclusive si era ir hasta la muerte, ir hasta la cárcel, como dice aquí, estaba dispuesto a ir donde quiera que fuera Jesús, tanto inclusive si fuese la cárcel o la muerte. Entonces, tanto Marcos como Lucas, pues vemos entonces el asunto de la insistencia, de la autoconfianza que tenía el apóstol Pedro, que no le iba a negar. Pero se estaba olvidando lo que Jesús había profetizado de la advertencia de lo que Satanás había permitido en el sentido de que de que le había pedido al apóstol Pedro para zarandearlo y que iba a hacer lo que se mencionaba en el versículo 14 acerca de su negación. Cuando vamos hacia los versículos 66 y hasta el versículo 72, lo que se manifiesta aquí es la realidad de la caída.
lo que se había indicado anteriormente de que no lo iba a hacer, vemos entonces que Marcos registra lo que sí realmente hizo. Lo que había dicho que no iba a hacer, vemos entonces de qué manera el apóstol Pedro pues lo hace. Verso 66 al versículo 68 dice de esta manera: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientes del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero noten lo que dice el apóstol Pedro. Pero él lo negó, diciendo: ni sé, ni entiendo de qué habla. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Entonces, lo que se percibe de primera instancia y lo que se comienza en la relativa acerca de ello es: una criada le reconoce. Posiblemente la criada que está hablando aquí es la misma criada que le abrió el portón, como vemos en Juan capítulo 18, del verso 15 al versículo 17, en el cual dice: Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él contestó: no lo soy. Entonces, de instancia, esta primera criada que se acerca a Pedro y en el cual Pedro le niega, se infiere entonces que fue la misma que le abrió la portera que se identifica allá en la narración de Juan. También lo que se indica en esta narrativa de Marcos nos indica de que Jesús era conocido como el Nazareno, y es porque en esa misma ciudad Jesús fue donde realmente fue criado. Me llama la atención o quisiera que marcáramos el texto de Hechos capítulo 24, el versículo 5, en el cual dice de esta manera: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensión entre todos los judíos por el mundo, y es líder de la secta de los nazarenos. Una vez que la iglesia fue establecida, una vez que se manifiesta o comienzan a ser llamados los discípulos, uno de los nombres que eran identificados a los seguidores de Jesús o los que eran miembros del iglesia de Cristo, se le identificaba como la secta de los nazarenos debido a Jesús, pues, y que también pues, venía de la ciudad de Nazaret. Cuando llegamos a Marcos capítulo 14, el versículo 69, se infiere en esta ocasión de que era otra criada que se acerca al apóstol Pedro, y en el cual dice el versículo 69: cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Entonces vemos que en el caso de Mateo, en el caso de Marcos, no hace distinción entre las personas que llegan, pero cuando se lee de manera conjunta, tanto Juan como Mateo, se infiere entonces que en esta ocasión la persona que encontramos en el versículo 69 es otra persona, es la otra sirvienta que identifica a, a Pedro, y es la que se comienza una vez más a hacer la diferencia, a comenzar o a hacer o a relacionarlo como discípulo de Jesús. Y noten lo que en el versículo 70 del capítulo 14 de Marcos dice de esta manera: pero Pedro lo negó otra vez. Poco después los que estaban allí volvieron a decirlo: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Entonces, en su énfasis de querer negarlo, en el caso de Lucas 22, 58, en el cual dice, eh, poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro responde y dice: hombre, no es cierto, le dijo Pedro.
Y también, como menciona Mateo, capítulo 26, el versículo 72, en su afán de negar a Jesús, dice Mateo que registra las palabras diciendo, yo no conozco a ese hombre. Entonces, lo que se nota aquí en su énfasis de querer negar a Jesús, en su énfasis de colocar o de indicar que no lo era, una vez más, en ese esfuerzo de negar a Jesús, vemos de que su acento le delata acerca diciendo que era de la región de Galilea. Y esto es debido al acento regional que era identificado dentro de todos los judíos, dentro de toda la región de los judíos. Por eso, cuando realmente están los apóstoles predicando allá en el día del Pentecostés, dice que estaban asombrados y maravillados, y noten la expresión que se menciona en cuanto a lo que es de Galilea, y diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? No solamente estaban extrañados las personas que estaban en Hechos capítulo 2 por su acento, sino también que dichosamente los de Galilea pues estaban familiarizados o no estaban, eran reconocidos en el sentido, ¿verdad?, de su baja educación, en el sentido de que no eran muy dados a buscar, en cuanto, ¿cómo sería la expresión? En cuanto a su educación, ¿verdad? Buscar un tipo de educación sumamente alta. Y esto es debido a su profesión, el cual pues estaban dedicados. También en muchas de las identificaciones que encontramos en la Escritura, pues Galilea pues era identificada como Galilea de los gentiles, porque su relación con los griegos o su aprehensión de su acento, pues esta región lo había aceptado o había asimilado de manera muy rápida. También esto es notable, amados hermanos, en cada país que nosotros estemos viviendo. Por ejemplo, aquí en Colombia, cuando nosotros se identifica a varias personas de varias regiones, fácilmente se puede identificar. Por ejemplo, yo que ya estoy viviendo muchos años ya en Colombia, se puede identificar de manera muy rápida las personas que son de Cartagena, las de Medellín, las de Bogotá, e inclusive se sabe muy bien identificar a aquellas personas que son de Pasto. Así lo es como en cada ciudad, como en cada país. Por ejemplo, en Nicaragua se logra identificar los que son de Managua, a los que son de Huaco, a los que son de Estelí, debido a su acento regional o a la forma, además de su acento, a la costumbre que lo identifica netamente de cada región o de cada departamento. Así de igual manera es en cada país. En el caso de Galilea, pues los, los que vivían en esta región, su acento le delataba. Lo que estoy tratando de decir es que el apóstol Pedro, en su afán de negar, en su afán de argumentar y decir que no lo era, que no lo conocía, su acento pues le estaba delatando que era exactamente de esta región, exactamente de los discípulos de Jesús. Y vemos rápidamente en el versículo 72 del capítulo 14, en el cual se da el cumplimiento en cuanto a la profecía de Jesús. Y noten lo que Marco registra acerca de lo que Pedro hace. Y dice el versículo, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, diciendo, antes del que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y nótense que la reacción que toma el apóstol Pedro es, se echó a orar. De lleno, notamos el cumplimiento en cuanto a la negación de Pedro, tal como sucede en este evento. Y además, lo que se denota ahí es su cobardía o su conducta vergonzosa, y dice que comienza a llorar amargamente. Y decimos vergonzosa o cobardía porque inicialmente había dicho,
si fuese necesario ir a la cárcel, inclusive morir, pues él iba a acompañar tanto a la muerte como a la cárcel. E inclusive cuando cuando vemos en el huerto del Edén, en el evento que se menciona aquí, que saca la espada y que le corta la oreja a un siervo, pues vemos también que ahí, cuando ya está negando a Jesús, su cobardía se apoderó. Y noten lo que menciona Mateo 26, 75, en el cual dice, Pedro se acordó de lo que había dicho. Antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y dice el versículo, y saliendo afuera, lloró amargamente. 22:62 de Lucas, y saliendo fuera, lloró amargamente. Y nótense que en el momento de cantar el gallo, como lo registra Lucas, capítulo 22, dice, pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, dice, cantó un gallo. Imagínense específicamente cuando nosotros escuchamos los audios de nuestro hermano Jaime, que el hermano está hablando y hablando, pero de fondo se escucha un gallo, exactamente lo que Pedro está diciendo lo mismo. Cuando Pedro estaba diciendo esas palabras, hombre, no sé de qué habla, pues en esa misma oración de fondo se está escuchando un gallo. Y justamente en ese mismo instante del versículo 61 registra, dice que el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó las palabras del Señor de cómo le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y noten que aparentemente en ese momento en el cual Jesús estaba siendo trasladado de la sala de juicio abajo del patio, cuando ya había terminado el juicio, es cuando Jesús hace contacto visual con el apóstol Pedro, y en el cual el apóstol Pedro, en medio de la oración, se recuerda las palabras de Jesús que le había dicho, como se registra en Marcos, antes que el gallo cante 2 veces, dice, me negará 3 veces. Podemos decir que su conciencia fue lastimada fuertemente, porque vemos, dice que se arrepiente. Y ese lloro que se manifiesta aquí es un lloro en el cual es un impacto emocional, un impacto en el cual hizo frente a lo que él mencionaba que no iba a hacer. Y lo que él mencionaba que iba a hacer era exactamente que no le iba a negar, que iba a morir si era necesario, que iba a ir a la cárcel si era necesario. Pero vemos entonces que esto fue un impacto emocional. El dolor y la realización del apóstol Pedro después de su negación es algo en el cual le impactó mucho, es algo en el cual el apóstol Pedro dice lloró. Y se nota entonces que después de dar cuenta de la negación de Pedro, Marco escribió diciendo, y el gallo cantó por segunda vez. Pedro vio a Jesús mirándole directamente mientras lo llevaban de Caifás al Sanedrín. Esta mirada provocó una frase triste, dice, y pensando en esto, lloraba. La mirada en el rostro de Jesús trajo a la mente a Pedro el recuerdo de las palabras de Jesús, en el cual Jesús había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Fue un golpe en el cual fue duro en cuanto a lo que el apóstol Pedro había manifestado de su lealtad y de su autoconfianza, de que aunque todo lo hicieran, aunque todo lo dejaran, el apóstol Pedro había dicho que no le iba a dejar nunca. A manera de conclusión de este pequeño estudio, lo que vemos es lo siguiente. En primera instancia, se observa el cumplimiento de la profecía. Y la profecía en la cual estamos haciendo referencia, la que nosotros encontramos en Zacarías capítulo 13, el versículo 7. En ese momento sus discípulos no comprendían este asunto de parte del maestro. Y con esta actitud entristecemos muchas veces al Señor Jesús cuando nos negamos a creer en sus profecías. Y eso fue lo que pasó en ese momento cuando Jesús estaba haciendo referencia a esta profecía en el cual
es la actitud que ellos tomaron, en cierto sentido, pues entristecieron lo que Jesús estaba diciendo. También vemos una valiosa lección en cuanto a la restauración y redención. Y vemos que se ofrece enseñanza, pero se ofrece esperanza al señalar la posterior restauración de Pedro por Jesús. Y el ejemplo de Pedro entonces nos da una esperanza en el sentido de que Jesús aceptará a cualquier persona que se arrepiente y regrese a él. Y es lo que vemos de diferente en cuanto al apóstol Pedro y a Judas. En el caso de Judas, como siempre habíamos notado en estudios anteriores, Judas había demostrado un remordimiento. Judas no había demostrado un verdadero arrepentimiento, una actitud en la cual quisiese mejorar. En el caso del apóstol Pedro, sí demostró esa acción de querer mejorar, de querer corregir lo que había hecho. Notamos entonces que cuando Jesús le estaba advirtiendo acerca de la profecía, Jesús también le dice que una vez vuelto, confirma a sus hermanos. Y esta palabra vuelto nos trae la idea de lo que significa arrepentimiento, ¿verdad? Que significa ser un giro, volverse, buscar a Dios. Y es lo que nosotros notamos del apóstol Pedro. También vemos que el llamado al discipulado o al ser discípulo de Jesús debe de ser auténtico, en el sentido, ¿verdad?, de considerar nuestra lealtad, que esta debe ser genuina y que debemos depender humildemente de Dios en nuestro caminar en el discipulado. Es decir, que muchas veces el exceso de confianza, muchas veces esa autosuficiencia, muchas veces nos trae como consecuencia muchos errores o pecados. Así como el apóstol Pedro mencionaba diciendo que él no lo iba a hacer, así hay muchos hermanos en el cual ellos dicen, bueno, es que yo soy duro cuando me ofrecen alguna persona algún trago para tomar. Y a veces lo hacen así, ¿verdad? Pero muchas veces ese exceso de confianza, pues muchas veces al día siguiente, pues el hermano llega completamente arrepentido diciendo que se había expuesto a su debilidad y realmente el exceso de confianza que había demostrado fue el detonante para su caída. Y ese es algo en el cual pues, debemos de considerar. Y la otra lección que debemos de considerar es la humildad en el discipulado. Muchas veces nuestra autosuficiencia indica nuestra debilidad. Y eso ante la adversidad muchas veces no prevalecemos. Ya miramos el ejemplo del apóstol Pedro que fue lo suficiente cobarde para negar al Señor. No se mantuvo directamente firme, no se mantuvo en forma a sus palabras o a la lealtad que había expresado en sus palabras y simplemente al oído o al interrogatorio de las dos mujeres y de las personas que estaban justamente en el momento o en el patio del, del sacerdote, pues se dio, se amedrentó y vemos de qué manera, ¿verdad? Pues decimos cobarde porque realmente el apóstol Pedro había dicho de manera fuerte, de manera confiada, diciendo de que no le iba a negar, si quisiera necesario morir, pues él también moriría por la causa de Cristo. Que estas lecciones que nosotros hemos tenido, pues nos sirva de aliento, nos sirva también para que nosotros podamos enseñar y instruir a otros hermanos acerca de esta lección que nosotros aprendemos. Que el Señor les bendiga y les guarde.